Bueno, hola, hoy nos encontramos entre pantallas desde el proyecto de exposiciones dentro y fuera del campus que se realiza en la Escuela de Artes Plásticas con el apoyo de Acción Social de la UCR y estamos con la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte. Estamos con Irene Müller, Marco Díaz de Costa Rica y Luisa Fernanda Borja de Colombia. Entonces, bueno, nos van a contar un poco sobre la iniciativa que han tenido y quisiera saber primero cómo es que surge todo esto. Cuando dentro de la UCR habíamos sentido que ya habíamos conseguido una organización estudiantil, lo que nos propusimos era contactar con estudiantes de otros países, precisamente como diciendo, ok, ya más o menos nos organizamos, ahora queremos saber qué pasa afuera, un poco para no estar como aislados acá dentro de nuestro departamento, sino tener como un poco de contacto con el mundo. La Universidad de los Andes de Colombia y la Universidad de Costa Rica fueron las primeras en hacer parte de este pequeño grupo. La primera vez que nos reunimos era un poco como saber el estado de la historia del arte, pues a nivel académico en nuestros diferentes países, cómo estaban funcionando nuestros departamentos, nuestras facultades, cómo funcionaba la representación. Eventualmente se empezaron a unir más universidades en Colombia y alrededor de Latinoamérica, y más allá de las barreras del lenguaje logramos incluir a nuestros compañeros y compañeras de Brasil, lo cual es muy importante porque somos una unidad geográfica, tenemos procesos similares y es importante ver nuestras diferencias, pero también pues nuestras similitudes. A mí me pareció muy importante, como dijo Marco, pensar en que la historia del arte en sí, en su epistemología, se piensa como algo occidental, y como latinoamericanos, si bien podemos leernos como parte de Occidente, Occidente nos tiende a leer como algo por fuera. Ujú. Y creo que la red latinoamericana ha sido una oportunidad para construir conocimientos desde el Cono Sur, algo que pues ya han hecho otros grupos académicos antes, pero esto va más allá de las mismas limitaciones de la academia. Pensar también la historia del arte y el trabajo que hacemos fuera de este mundo como un poco cerrado en unos como capitales culturales específicos, para pasar a estudiar temas de la actualidad que nos conciernen. El manejo de las imágenes actuales, el tema de movimientos sociales, son temas que la historia del arte no solía trabajar y que encontramos una conexión muy importante entre, pues, los compañeros de la red. Fue muy interesante porque además políticamente tenemos procesos similares, pero al mismo tiempo cada uno con sus situaciones y personajes particulares. Entonces fue enriquecernos un poco historia de Latinoamérica, pero también cómo estamos pensando nuestra labor como historiadores e historiadoras del arte desde un cono sur que pues siempre ha tenido que defenderse a sí mismo y siempre ha tenido que irse a los centros de enunciación como hegemónicos, y ahora pues podemos hablar todos y todas desde pues este tipo de conexiones. Es muy gratificante ver eso. Uno de los principales cambios ha sido como esa capacidad, tal vez no de, porque uno claramente vive como distanciado geográficamente de cada punto donde se encuentran con el resto de personas que están dentro de la red, pero ya se siente distinto cuando sucede como algún evento, ya sea de temática social, política o relacionada con el mundo de las artes en alguno de los países donde tenemos un contacto de la red. Como que cualquier noticia que nos llega de cualquiera de estos países, ya uno la siente como una cuestión más cercana y más personal y que puede, digamos, entenderla con más propiedad que antes, que simplemente la veía así de forma lejana y que tal vez no podía como comprenderla muy bien. Entonces es como un asunto genial. ¿Qué potencia, digamos, al final ese encuentro que ustedes provoca, esos diálogos? Fue muy importante para el comité y para toda la red ver cómo de repente
se empezaban a conectar personas, más allá de nosotros como representantes, sino de asistentes que de repente decían, ¿me puedes por favor pasar el contacto de esta persona? Porque este es un tema que yo estoy trabajando y quiero seguir haciéndolo. Compañeras de Brasil preguntando, no, ¿cuáles son los procesos de el proceso de paz o de la violencia en Colombia? O también compañeras acá en Colombia preguntando, no, ¿cómo fue este tema con Tarsila do Amaral? No, necesito saber más. Y entonces de repente se empezaron a conectar personas que descubrieron que sus temas de investigación tenían resonancias en otras partes de Latinoamérica y que podían sacar una riqueza mucho más grande pues, de su labor investigativa. Y para nosotros eso fue como, wow, de verdad creo que en esos momentos nos sentimos realizados y realizadas. Esos proyectos que ustedes comentan es América Invertida, ¿verdad? Pues América Invertida fue el primer proyecto que lanzó pues oficialmente la red con el que empezamos a trabajar y fue un trabajo articulado de 6 meses, tal vez un poco más. Recibimos 50 trabajos que de haberlos publicado todos bueno, publicado no, sino pues les hubiésemos dado el espacio a todos de exponer, hubiese sido aquí hasta la mitad del próximo año en Zoom. Entonces tuvimos que recortar la cantidad, pero igualmente dentro de la red tenemos un proyecto llamado pues de la biblioteca. La idea es que esos trabajos queden en ese repositorio para reconocer la labor de estas personas, pero también de una forma para que estudiantes de Latinoamérica puedan consultar trabajos de lo que está sucediendo en Argentina o en diferentes pues países. Y bueno, para el caso particular de la Universidad de Costa Rica, acá que nos está acompañando Irene, para, para quienes estudiamos en la Universidad de Costa Rica, este tipo de eventos tienen como un significado especial porque tal vez en otras universidades hay más posibilidades de, digamos, participación estudiantil en congresos o en coloquios o en este tipo de cosas. Y desde acá no teníamos tanto como esos recursos. Entonces, no sé si Irene nos quiere contar como su experiencia personal con América Invertida. Quedé escogida con un trabajo de investigación que había hecho yo respecto a Emilia Prieto y fue muy interesante el día de la exposición porque se da uno cuenta que sí, que así como en Costa Rica hay personalidades artísticas invisibilizadas y ni qué decir de mujeres artistas invisibilizadas, fue interesante ver el día de la ponencia cómo hubo comentarios al respecto, cómo hubo muchas preguntas, comparaciones con Chile, comparaciones con Venezuela, del mensaje que dio Emilia Prieto en su obra, de la crítica política y social que dio Emilia con su obra y de cómo sí, es decir, son realidades, como decía Luisa Fernanda, que son únicas y son repetidas. Entonces, es decir, es un ambiente en el que podemos realmente compartir, poder compartir quién fue, el mensaje tan poderoso que tuvo la obra de Emilia Prieto y que por lo menos en términos de Costa Rica hasta ahora se está como empezando a visibilizar y a recuperar y comprender que sí, que eso es importante para otras personas en el continente, que alimenta intelectualmente a otras personas. Fue muy valioso tener gente que después me tocó la puerta, así, porque, bueno, no los contactaron a los de Red Lea, pero sí me llamaron, es decir, sí me escribieron a mí, así como decirme, hey, bibliografía, porfa, es decir, súper interesante, esta mujer, por Dios. Entonces, ver que sí, que hay sed de conocimiento y que no tenemos ese espacio y que en realidad esta gran idea que han tenido de reunir a todas estas universidades y hacer justamente como se llama, como lo mencionaste vos al principio, una red, porque
sí, es como que estamos haciendo esta gran pesca, ¿verdad? De gente interesada, de compartir conocimiento y estamos, sí, efectivamente en una red. Es algo demasiado importante, creo yo, como estudiantes, como futuros profesionales, como gremio de estudio, para decirlo de alguna forma, de la historia del arte. Fue un mes de ponencias constantes, bien hechas, donde gente que ni siquiera es de historia del arte se sumó. Es decir, sin palabras, la experiencia realmente fantástica y desde Costa Rica, por lo menos como estudiante de Historia del Arte, muy importante el espacio que se nos abrió para poder entregar nuestra labor como estudiantes y futuros profesionales, un espacio donde poder dar nuestra voz, definitivamente. Y si entonces no somos nosotros mismos los que levantamos la voz, ¿quién la va a levantar por nosotros? ¿Quién le va a decir al mundo, aquí Latinoamérica ha hecho todo esto, tenemos todo esto y tenemos muchísimas cosas de las que, ok, tal vez no hay historia escrita pues en la parte precolombina perdimos muchísimo, pero, pero es decir, todo lo que es la época de vanguardia, de establecimiento de nuestra sociedad del siglo XIX, inicios del XX, ya es una historia que está bastante bien documentada y que nos permite a nosotros poder investigar y poder demostrar al mundo, es decir, hey, si entramos en detalle y vemos nuestras fuentes primarias y hacemos la labor, aquí está el trabajo. Es decir, sí tenemos cosas que mostrar al mundo y para mí es súper, súper valioso lo que la red está haciendo al abrir este espacio. En agradecimiento con las personas de la UCR que se integraron a trabajar dentro de la red, porque cada una de ellas ha cumplido como un rol muy, muy importante. En el caso, cuando entramos mi persona y Adriana Mora, que es estudiante de cuarto año. Adriana me metió muchísimo el hombro como para los primeros meses, que fueron como tal vez los más duros en cuanto a lograr convencer gente para que el proyecto se pudiera formar. Posteriormente entró Brian Mora, y Brian, que es estudiante de Historia del Arte, que aparte es diseñador gráfico, fue la persona que nos dio, digamos, como la solidez en cuanto a la imagen y el diseño de lo que compartimos en redes. Las redes para nosotros son súper importantes porque es lo que nos garantiza poder mantener una comunicación, una interacción con las personas que no pueden estar dentro de la red, por lo que decíamos de temas de que no podemos tener un grupo de 3.000 personas. Entonces, digamos, todo el trabajo que ha hecho Brian, que, o sea, lo ha hecho genial y le ha quedado súper bonito, también agradecérselo. Y también a nuestra compañera Susana, que Susana entró en el momento donde entró la gente de Brasil, porque Susana había tenido una experiencia viviendo en Brasil un año y nos hizo de traductora los primeros 2 meses cuando no entendíamos nada de portugués. Entonces, a ellos tres, las gracias así eternas por todo el esfuerzo y el trabajo que han hecho desde acá. Y claramente, si nos está viendo gente de otros países, también demasiadas gracias por todo lo que han hecho, porque legítimo este proyecto ha sido de las 25 universidades y de los 11 países que conforman la red. Y esperemos que para el 2021, que increíblemente ya llegó, podamos seguir como manteniendo esta iniciativa.